Hola lectores, soy Raquel, bienvenidos a Rache Leyendo. Hoy vamos a hablar de Entre visillos, de Carmen Martín Gaite. Estamos en el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite y la estamos leyendo mucho en redes. Entre visillos es una de sus obras cumbre, publicada en 1958 y Premio Nadal en el 57, que es uno de los premios más importantes que se dan en España, premios literarios. Y ahí voy con la reseña, que contendrá spoiler, aviso a navegantes. Tema de la novela: la sociedad española de los 50, sobre todo la vida de las mujeres jóvenes en esta época en las ciudades de provincias. No es una obra con una gran historia, sino que es un relato sobre la vida cotidiana de varios personajes, sobre todo de chicas jóvenes y a modo coral. Hay muchas voces que toman la palabra aquí, aunque Natalia es la protagonista. Es una chica de 17 años que estudia al final del bachillerato, es el paso previo a la universidad y piensa qué hacer con su vida, es decir, lo mismo que se plantean hoy los jóvenes y que nos hemos planteado cualquiera a esa edad en ese punto de la vida. Pero claro, estamos en los años 50 en una sociedad de posguerra civil en la que la mujer tiene un papel relegado casi exclusivamente al hogar y su educación no se fomenta especialmente, salvo en ciertas familias y círculos con más conciencia de esto, ¿no? Con más posibles también. Pero en la clase media, generalmente la educación de la mujer no se prolonga más allá de la básica. La universidad todavía no es para todos y muchísimo menos para todas. Esto era así y las mujeres que estudiaban, casi todas eran maestras, enfermeras, farmacéuticas y muchas de las que estudiaban, como lo hizo la autora, filosofía y letras en la universidad. En el caso de Natalia, ya digo, ella tiene inquietud por estudiar y tiene dudas sobre si lanzarse a hacerlo o no, y tendrá que tomar una decisión crucial al respecto, porque el entorno, a pesar de que estamos en una ciudad universitaria, que sabemos cuál es, aunque nunca se dice, el entorno social no ayuda demasiado. Natalia tiene dos hermanas, Julia y Mercedes. Julia ha dejado una relación con un novio y esto ya hace presagiar que se va a quedar soltera, se decía así en aquella época, y aún ahora algunos lo dicen. Quedarse soltera es como un accidente, es como quedarse sin un brazo, sin pelo, y parece que su destino además es cuidar de una tía, que era lo que hacían las solteras, cuidar siempre de alguien. Bueno, se hace hoy en día, la verdad, porque la mujer estaba ahí, o en la visión más tradicional está ahí para cuidar al marido, a los hijos, a los padres, a otros familiares. Ocurre hoy, vamos, no se habla de nada que se haya disipado en la historia, pero esto desde luego vemos que no ocurre con ningún hombre en la novela, como no ocurría en la vida. El hombre tenía derecho a ocuparse de sí mismo nada más, no tenía por qué ocuparse de nadie. Julia, la otra hermana, tiene un novio en Madrid y lleva una relación a distancia con él. Siempre vemos que está preocupada con esta relación y que incluso va a confesarse, a confesar las dudas que tiene sobre esta relación a distancia con un sacerdote. O sea que vemos la influencia de la Iglesia en la vida de las mujeres también. Hasta bien entrada la novela, a mí me estaba sorprendiendo bastante, me estaba incomodando bastante la narración. ¿Por qué? Pues porque consiste básicamente en diálogos que he encontrado un poco tediosos, la verdad. Pero la trama después se anima. A mitad del libro reconozco que se anima. No es pesado, porque es facilísimo y se puede pasar, se puede avanzar hasta superar la primera parte con rapidez y entendiéndolo bien, porque no es complejo. La primera parte, en línea de tiempo, va desde final de un verano hasta principio de curso, hasta el mes de septiembre, y se centra en la descripción del entorno, del ambiente de la ciudad y de su paisanaje en general. Es francamente poco interesante, para mí por lo menos, pero se sabe que de estos diálogos lo que se pretende es transmitir cómo es la sociedad, cómo es sobre todo la vida de las mujeres, que es una vida simple, sin propósitos, más allá de aquellas cosas para las que se las educa, que son matrimonio, familia
y una mínima presencia laboral y social. Y es normal, pues, que alguien con ambición, como es Natalia, quiera escapar, quiera cambiar de vida. Aparece un personaje desde el principio, que es el profesor Pablo Klein, que va a la ciudad, a Salamanca, a dar unas clases, a hacer una sustitución de un profesor en el instituto y entabla una relación muy especial con las chicas, especialmente con Natalia, y anima a las mujeres, infunde frescura, las anima a estudiar y a cambiar el modo de vida, a cambiar esa vida entre visillos. Los visillos son aquí las cortinas y es una metáfora que representa la situación de vivir no fuera, sino dentro de casa, observando tras una especie de velo que sería la cortina, el visillo, es decir, sin protagonismo, como meras espectadoras pasivas, que no tienen papel ninguno en la esfera pública. Pablo Klein va a tener un papel especial, va a cerrar el círculo, porque va a reaparecer al final. Y su papel es un contrapunto de esta situación tradicional, es un aire fresco. Su papel es novedoso. Algunas personas dirán que hay paternalismo en él, pero yo veo más bien que hay feminismo en él, porque es un hombre que anima a las mujeres a mejorar y a tener una vida mejor. No es un feminismo en el sentido combativo, sino en el sentido de justicia para las mujeres. Yo creo que además es muy realista este papel de este hombre. Es lo normal en esta época, que los hombres estudiasen más que las mujeres, y este es un hombre con autoridad moral e intelectual, que ha estudiado, que tiene un cargo y que por su experiencia se permite aconsejar e impulsar a sus alumnas. Estamos en una ciudad española, que ya os he dicho cuál es, de provincias, que se identifica con Salamanca unánimemente, que se da por sentado que es Salamanca. Salamanca, en Castilla-León, en España, es la ciudad donde nace Carmen Martín Gaite, porque allí ejercía como notario su padre, que era de Valladolid. Y allí se refugia la familia después de que asesinen a un hermano del padre. Carmen también pasa largas temporadas en Galicia, porque su madre era de Ourense, y Carmen se educa fuera del sistema, hay que notar, porque sus padres son muy progresistas y no quieren que la hija tenga influencia religiosa. Los colegios están casi dominados totalmente por la enseñanza religiosa. Después sí acude a la enseñanza secundaria al instituto en Salamanca, a un instituto normal, y más tarde estudia filosofía y letras también en la Universidad de Salamanca. Y con esto tenemos muchos datos en la novela que revelan que la ciudad es Salamanca y que Natalia es el alter ego de la autora. La obra tiene muchos elementos del neorrealismo. La narración se expresa con muchísima objetividad, sin valorar, sin juzgar apenas. Los datos provienen básicamente de los diálogos. La voz narradora apenas interviene ni valora. Lo que se nos quiere decir es, fundamentalmente, que la mujer no tiene un papel en la vida más allá de las cortinas de su casa, de lo que decida su marido o de lo que decida su novio. Os leo para daros una idea. Un fragmento muy revelador. Las chicas sin novio andaban revueltas a cada principio de temporada, pendientes de los chicos conocidos que preparaban oposición de notarías. Casi todas estaban de acuerdo en que era la mejor salida de la carrera de Derecho, la cosa más segura. Otras, las menos, ponían algunos reparos. Hija, pero también te casas con un notario y tienes que pasar lo mejor de tu vida rodando por 2 o 3 pueblos. Cuando quieres llegar a una capital ya estás cargada de hijos y vieja y no tienes humor de divertirte. Una paleta para toda la vida. Sí, déjate de cuentos, pero ganan muchísimo. Y si hacen una buena oposición y tienen número alto, pueden empezar por capital. Y entonces ya no te digo nada. A lo mejor a los 30 años estás casada con un notario de Madrid. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí, sí, a los 30 años. Como veis, ninguna de estas chicas habla de hacerse notario, sino de casarse con uno. No puedo decir que me haya encantado esta lectura, porque verdaderamente la vacuidad de estos diálogos se me ha hecho un poco pesada a veces,
pero sí que me ha dado una idea y os dará una idea de cómo era la sociedad española durante la posguerra, concretamente en los años 50, concretamente en una ciudad de provincias y concretamente en un ámbito burgués, que es del que proceden casi todas estas chicas que aparecen en la novela y que es el contexto socioeconómico de esta generación de medio siglo, a la que pertenece Carmen Martín Gaite, que es bastante homogénea, son casi todos burgueses viviendo casi siempre en Madrid o en Barcelona. Carmen concretamente en Madrid, desde 1950, donde se hace novia de Rafael Sánchez Ferlosio, otro insigne de esta generación, con quien luego se casa y tiene 2 hijos, después se separa, y esta es pues esta generación de medio siglo de la que os hablé a propósito de mi vídeo sobre Extramuros de Jesús Fernández Santos, que tenéis por aquí. En España, para quienes no seáis de aquí o no sepáis, hubo una guerra civil de 1936 a 1939 y se considera que la generación de medio siglo es la de aquellos escritores que fueron niños durante esta guerra y que escribieron en torno a los 50 y asumieron básicamente una temática de corte social, que es la que tenemos en esta novela, cuyo tema es ser espejo de una España de los 50. Pero hay un tema que yo creo que se toca de lado y que creo que vale la pena tener en cuenta, y es que estamos en Salamanca, como decimos, se da por sentado, que estamos en la ciudad de Salamanca, y esta es la ciudad con la universidad más antigua de España y una de las más antiguas del mundo. Es de 1218. En España tenemos muchas universidades muy antiguas. Por ejemplo, la de Santiago de Compostela, donde yo estudié, que es de 1495. Pero Salamanca es la más antigua de España y estamos hablando de que en la época a la que se refiere la novela tiene más de 700 años de antigüedad y aún así la presencia de las mujeres en las aulas es testimonial, no es lo normal. ¿Será la razón por la que no se la menciona? Pues no lo sé. Para mí, desde luego, sería una hipótesis. La pedagoga y humanista María de Maeztu, que consiguió matricularse como alumna no oficial de esta universidad, se considera la primera mujer inscrita en la Facultad de Filosofía y Letras de Salamanca y lo hizo en 1907. Hasta 1910 no se equiparó a la mujer con el hombre en los estatutos universitarios. Con la dictadura, del 39 al 78, no hubo avances en la integración femenina, así que esta obra, sin que se haga referencia a estas cosas que os cuento sobre la vida universitaria de la mujer en Salamanca o en España, sí que da cuenta de parte de nuestra historia. Entre visillos, considerada una de las mejores obras del siglo pasado, fue innovadora y valiente en su día porque puso el dedo en la llaga sin agresividad, pero manifestándose contra unos dogmatismos opresores del momento que silenciaron a la mujer, también en el ámbito de la educación, precisamente empezando por ahí. Carmen era una mujer muy progresista, nacida en una cuna muy progresista y que tuvo homeschooling. Su padre rechazaba las ideas religiosas, ya os digo, y quiso educarla en casa. El catedrático y crítico literario Santos Sanz Villanueva definió su narrativa como os voy a leer ahora, y esta definición hace honor a esta obra. Dice: la narrativa de Carmen Martín Gaite recogió su inquietud de mujer ventanera, como ella decía de sí misma con coloquialismo castellano, transcribiendo observaciones de paisajes interiores y buscando un interlocutor, otra palabra clave de su poética, cómplice, con quien compartir su experiencia del mundo. Así que, aunque no me haya parecido la obra más divertida del mundo, sí que os animo, desde luego, a leerla y a releer otras obras de esta autora en su centenario. Gracias por verme. Hasta pronto.